¿Listos para algo real? Bienvenidos a Nada Más que la Verdad. ¿Jura usted decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? ¿Y quizás compartir alguna que otra historia? Soy Edgardo y aquí arrancamos cada programa con una propuesta muy simple. Este es el lugar donde las conversaciones fluyen sin filtros ni ataduras. Nos sentamos con personas fascinantes para charlar de todo, sin guiones ni segundas intenciones. Él vino acá Bruno, empezó a hablar, obviamente, primero empezamos a hablar de Calp y demás, que esto que el otro, y cuando nos quisimos dar cuenta, tenía el mismo problema que tengo yo de la pata, bueno, yo no tengo los ligamentos cruzados. Entonces, el formato este está bueno porque te permite conocer... Y por ahí conocer más a la persona, no solamente el cargo y la función. Sí, y aparte de esto es fácil. ¿Cómo andan todos? Buenas tardes. Estamos con Fernando Ávila, mi persona interesante el día de hoy. Así que estábamos charlando de cómo empezamos y cuál es la idea de esto. La idea es que cada uno de los que está acá charle de lo que quiera, porque si no, viste, es como que te agarro la agenda, te digo, y qué hiciste, y qué votaste, y decime, y cómo fue, y contame. Y la realidad es que se pone pesado, porque es más de lo mismo de lo que ves en todos lados, ¿no? Sí, sobre todo los programas de política, ¿no? Te contestaba antes de que estuviésemos al aire que no solamente conoces el cargo y la función, sino que te da la posibilidad de poder conocer a la persona también, ¿no? Quién es, porque en la comunidad nosotros participamos también, o sea, no solamente nos dedicamos a nuestras funciones, sino que después vamos al supermercado, jugamos al fútbol con amigos, jugamos al pádel, o sea, tenemos otra actividad, una familia. Es algo que me parece súper interesante. Sí. La idea es intentar crear algo como se hace en otros lados del mundo y demás. Es un espacio de charla. Me falta todavía, tengo que buscar a alguien que haga imagen y un par de cosas más para achicar los videos y acomodarlos. Tenemos todo el material grabado y todo. Estamos saliendo por CN3 acá en vivo. Y creo que por Mirador 24 también. Y la idea después es, obviamente, como no son temas, o sea, son temas de charla cuando hablamos con Bruno, hablamos de cómo funciona acá y un montón de cosas, de lo referido a tarifas y eso. Son temas que no es que son de ahora, son temas que están piola para que sepan. O sea, para que yo aprender, por ejemplo, y también para que el que está del otro lado le demos algo de información, ¿no? Sí, a veces lleva confusiones. Nos pasó con el aumento de las tarifas, mucha gente protestando, yendo a la CALP, y la CALP no tiene injerencia en la tarifa, y eso es por falta de información, gente que no sabe cómo funciona, y bueno, está la posibilidad de aclararlo. La verdad que creo que Bruno pasó un mal momento ese día y sin tener ninguna responsabilidad sobre lo que son las tarifas, porque no lo regulan ni el municipio ni la cooperativa. Por ende, la protesta tendría que haber sido en otra instancia, pero sí, son cosas que nos pasan continuamente. Responsabilidad también nuestra como funcionarios, como políticos, de transmitir, porque también si no llega, se ve que los canales no son los justos. Va cambiando todo. Antes la gente leía el diario y se informaba, hoy prácticamente el diario está desapareciendo, es todo digital. Pionero desapareció. Sí. Era la institución. Yo me acuerdo que mi abuelo estaba en Córdoba y íbamos para allá y había que llevarle los pioneros, y le llevaba, no sé, los 4 o 5 pioneros que había, porque hacía un mes que no recibía, entonces iba para allá y le dejaba los pioneros para que lea la actualidad, la rosca, la cosa y todo. Hoy el pionero desapareció. Sí, se usan mucho las redes sociales, hay mucha más accesibilidad, mucha más información, pero también hay desinformación, porque a veces muchas de las cosas que uno ve que se toman como cierta porque si está en internet, ¿verdad? También lleva mucha confusión, desinformación, y a mucha gente no le interesa. Muchos de los temas que se tratan en la cotidiana de lo que es el funcionamiento del municipio, del Consejo de Deliberantes, de las instituciones, yo creo que el 95% de la gente no le interesa. O sea, la gente no tiene idea de lo que se trata. El órgano más importante que le va a regular la vida diaria es el Consejo Deliberante. Sí. Porque es la que le va a decir si pasa colectivo, le cambia la parada, le va a aumentar las tasas, le va a decir que dentro de la casa que tiene él puede hacer un edificio o no lo puede hacer, etcétera, etcétera. Y la verdad es que no es relevante para ninguno, excepto que cuando se vota algo que no es popular, entonces pues ¿no? O tenés algún tema caliente o algo por el estilo. Sí, pero en general, y creo que está bien que así sea, ¿no? Porque si la gente que no está ocupando un cargo, que no está metida en la política, se la pasa
viendo todo lo que sucede, la verdad que hasta no es insano, es insalubre. La gente se ocupa de los suyos, va a trabajar, se ocupa de la familia, recrearse, viajar, y bueno, nada, después sí, cuando llega algún ajuste en la factura, como si vos, llega el palo, ahí se acuerdan. Ahí se acuerdan, claro, y ahí van y ahí entran y ven. ¿Viste el sistema que tienen los yankees? Que estaría peor a ver si se puede implementar en algún momento. Que va uno a hablar. Bueno, nosotros tenemos la banca del vecino, pero la banca del vecino hay que pedirla, vas por una comisión, la comisión te la da, es como muy engorroso. Ellos tienen un sistema que es abierto, el consejo de determinados días o determinadas horas, va la gente y habla de lo que le parece y demás. Está bastante piola para... Vas a tener siempre los mismos 5, 10, 15, 20. Sí. Pero cada 2 por 3 puede llegar a tener alguno que sea interesante. Sí, son asambleas las que hacen ellos, asambleas comunitarias. Está muy bueno, siempre y cuando haya participación. Justo veníamos hablando antes, ahora estamos tratando un tema del Consejo Deliberante, que es el aumento de la tarifa del transporte público, del colectivo. Tema que infiere en la vida de la gente que lo usa para ir a trabajar, para moverse, que no tiene vehículo. La verdad que el precio es algo que va directamente a impactar en el bolsillo. Es un tema que desde el 2012 tomamos la decisión, vos estabas en el consejo con nosotros, tomamos la decisión de hacerlo más transparente y más participativo hacia la comunidad y de que opine la gente, ¿no? Que de acuerdo al servicio que hay, la calidad que recibe, el precio que está pagando, y este sistema se hizo obligatorio en el Consejo Deliberante por ordenanza para que siempre que haya una solicitud de aumento de boleto, la gente pueda opinar, pueda participar. Recuerdo la primera audiencia que hicimos, la hicimos en el Teatro de la Torre, esperando muchísima afluencia de gente. Con el bloque en ese momento subíamos a los colectivos y pegábamos unos afiches diciendo la hora, que se vaya a ver adelante el lugar, el día, la hora, que es importante participar y que la gente participe. Y la verdad que nos llevamos una desilusión, yo en lo personal una desilusión grande, porque la gente no participó. O sea, estaban en esa audiencia pública como 30 choferes de colectivo que estaban interesados en que sí se aumente la tarifa para que ellos les aumenten los sueldos, para que esto siga funcionando. Deben haber ido 3-4 personas, pero que también estaban involucradas políticamente con algún sector, o sea que tenían una opinión, digamos, formada del tema, y no hubo participación. De ahí en más, hasta el día de hoy, se sigue utilizando ese sistema de poder generar ese contacto con el vecino, y lamentablemente la participación es muy poca. Pero en parte está bien, porque vos haces la audiencia. Obviamente, si la audiencia, que no es el caso, ¿no? Porque la primera audiencia no fue no era día laboral, pero vos haces la audiencia. La gente va y dice, mira, la verdad esto no se puede pagar, y pim, pum, pam, no le interesa. Si no le interesa, está el aumento, del otro lado ya está, se terminó. O sea, también sirve para sacarle un poco la espuma, por más que es un poco más de burocracia, yo estoy en contra de la burocracia, pero sirve como para sacarle un poquito la espuma a la politiquería al tema, que es un tema más técnico. O sea, te dan los números, sí, te dan los números, bien. ¿Te trajo números que son coherentes? Trajo números que son coherentes, bien. ¿Trajo número inventado? Y si traes número inventado vas a tener problemas. No, trajo número inventado, trajo número coherente, tenemos la audiencia. En la audiencia no tenés ninguna objeción, no tenés ningún problema, nada por el estilo. Listo, bárbaro. Seguimos bingo. Sí, la verdad que nosotros obviamente somos electos por la gente, estamos para representarlos y estamos, o sea, en ese lugar para representar a la gente que nos votó, y nos tenemos que ocupar nosotros. El tema de la apertura de audiencia pública me parecía loable, pero sí, hacemos un análisis exhaustivo. La verdad que analizamos 4 variantes de inflación que tenemos siempre en Argentina: los sueldos de los empleados, el combustible, el índice de precios del consumidor y el dólar, cuánto aumentó el dólar. En base a esas 4 variables sale un porcentaje, y es básicamente lo que termina pidiendo la empresa. Este proceso no es un proceso inmediato, o sea, esto se trabajó el día de ayer en la Comisión de Planeamiento, se dio con un dictamen positivo de unanimidad de los concejales que estábamos ahí, para que vaya legales. Convoque, que lo hizo el día de hoy, convoca a la Comisión Permanente de Audiencia Pública, que se va a llevar a cabo el lunes. Esto después, una sesión tiene que aprobar cuándo se va a hacer la audiencia pública. O sea, es todo un proceso burocrático y de análisis de los números que lo llevamos adelante, y el número nos parecía más que lógico,
¿Cuánto se 32, hay como 10 tarifas distintas. Son Fácil. No, 32,3% más. más o menos. Sí, no, porque están las tarifas. Tenés 5 tarifas distintas, depende si vas de Pinamar a Pinamar Ostende, Pinamar Valeria, Pinamar Cariló. 6 tarifas. Las diferentes combinaciones. Esas 6 tarifas tenés el precio actual y el precio a futuro, o sea, son ya 12. Pero además de esas 12 tenés el 60% de descuento al residente, que es lo que, la verdad, en lo personal, lo que más miro yo es el residente, y la tarifa que tomamos como referencia es la Pinamar Ostende, que es la que, digamos, la mayoría de la gente usa para trabajar. Pinamar Ostende, Pinamar Cariló, que está en 600, para el residente 600 y pico de pesos, se va a 980 y algo, un poco menos de 1.000 pesos. La verdad que entendemos que se acabaron los subsidios y eso, ¿no? No todos los subsidios, sí lo dijo la empresa, los subsidios nacionales ya no están más. Ya está, se cortó. No hay plata, dijo Milei. Sí los mantiene, sí, no hay plata, no hay plata. Sí los mantiene el gobierno provincial y está cumpliendo. Esta falta de subsidios la empresa lo absorbió en gran parte. Por eso también, inclusive hasta estuve hablando con gente que siempre se oponía al aumento del colectivo y siempre estaba en contra de la empresa. Un amigo, Juancito, que hace uso del colectivo. Y estuve hablando con él ayer y estuvo de acuerdo en el aumento. Dijo, no está mal este aumento, porque era lo que yo más o menos pensaba. Pensé que la empresa iba a pedir el 60, porque siempre pide más y la verdad que... ¿Cuándo fue el último? ¿Hace un año o hace unos meses? No, ni bien terminada la temporada. Está bien. 30. Dos aumentos, sí. Bueno, o sea, el tema, bueno, cuando fue el tema del colectivo hace unos años atrás, en lo personal me parecía que era el tema que más fino tenías que mirar, porque en realidad el que una tasa municipal, no es políticamente correcto decirlo ahora ni antes, pero a mí me frega eso, si vos tenés una casa que vale $200.000, vos la tasa municipal a la larga o a la corta la vas a pagar, y tu capacidad contributiva la tenés. Si no, no tenés la casa que tenés. Esta es la realidad de Pinamar, ¿no? Y lo digo yo y me hago cargo yo de eso. Pero es diferente con el colectivo, porque el colectivo es el que labura. O es el pibe que va a estudiar, o que tiene que hacer una changa o algo por el estilo, y a ese sí le pega, si vos cerrás los ojos y levantás cualquier cosa. Sí, era más o menos lo que teníamos en su momento, ¿no? Bueno, sigue siendo así. Igual estamos manteniendo, para los estudiantes, se sigue manteniendo el pasaje gratuito. El descuento para el local me parece fundamental para que los que van a trabajar, como decíamos, y que es todo el año, no es que en temporada lo sacan, o sea, todo el año está el descuento para los trabajadores que son residentes acá en Pinamar, y distinto, por ejemplo, de otro servicio público de transporte que es el taxi. El taxi también, la tarifa la regula el Consejo Deliberante, es un transporte público de pasajeros, pero en ese caso es distinto, ¿no? El tema de que la regule, yo creo que el taxi ya tendrían que liberarla, que cada uno cobre lo que más o menos quiere. Sí, es que es un poco así, porque casi nunca, de parte mía, siempre lo que dije fue, el taxi no es como el colectivo, que la gente que toma colectivo, o toma colectivo, o se va a pata, sí, o agarra una bicicleta. No hay... El que toma el taxi ya, digamos que es otro tipo de público, y que tiene además una competencia directa, que es el remis. Si los taxistas vienen a hacer una propuesta y el precio es demasiado caro, la gente va a dejar de tomar taxi, no va a tener problema pasarse a un remis, o sea, sigue manteniendo un servicio parecido, se podrá discutir la mejor calidad de los vehículos y demás, sí, pero no está atada al taxi. ¿Te lleva o te gusta, claro, la remisería de toda la vida? Claro, no va a variar, no es lo mismo que el colectivo. El colectivo sí ya merece un análisis más profundo de parte nuestra, que somos responsables, y bueno, es lo que estamos haciendo en este momento. Me llamaba la atención hace un año atrás, hace un año no, sí, bueno, cuando estábamos en octubre, noviembre, diciembre, perdón, que pasaron la elección, el balotaje y todo, que el taxi es un servicio regulado en este caso era Capital Federal, por el gobierno de la ciudad. Y nada, había aumentado el combustible, había aumentado todo, y por cuestiones políticas no habían aumentado el taxi, pero no por cuestiones políticas, porque tenía un problema de ellos, ¿no? Era un tema de que la conformación nueva, la conformación vieja, cambio de autoridades, el listado, y las taxistas no eran una prioridad. Y en Capital pasaba que tomar un taxi era regalado, porque no podían cobrar más de lo que tenían que cobrar, y por el otro lado el Uber había quedado caro, ¿no?
Entonces iban todos en taxi y Claro. el taxista prácticamente no le alcanzaba porque había aumentado el combustible, había aumentado un montón de cosas y que fue los primeros momentos de este gobierno. Después obviamente cambiaron. Con el advenimiento de la tecnología y todo, ya el taxi tendría que estar como más. Pero no sé, ¿eso qué es? ¿Provincial o municipal la norma? No, es provincial el transporte, porque nosotros nos basamos en la LOM y todos los municipios de la provincia de Buenos Aires. Y la verdad, las leyes orgánicas de las municipalidades de la mayoría de las provincias se parece, pero nosotros nos basamos en norma provincial. O sea, habría que verlo porque en algún momento en realidad va a caer en serio Uber o va a caer en serio Cabify o alguno de esos. Con este nuevo decreto que eliminan la CNB, la Comisión Nacional de la CRNT, que sí. Ahora está caro el Costa Azul para ir a Madariaga, te pone una combi, carga a la gente, la lleva, brindás todo lo que tenés que brindar con respecto a seguridad, que no es muy diferente o sea, obviamente chofer profesional y demás, pero después en las materias de seguridad no es muy diferente a tu auto, ¿no? Porque si tu auto puede llevar gente, tu camioneta puede llevar gente. No, y después se está haciendo, o sea, claro. Está pasando hoy. Bueno, pero está pasando en la ilegalidad. Sí. Y después va a pasar en la legalidad. O sea, que es un gran salto, ¿no? O sea, dejemos de ver para otro lado en un montón de cosas, porque es una cuestión de que pasaje, a mi entender, por la gente que trabaja conmigo y todo, me cuentan, se le fue en Danonino los valores de Pinamar Madariaga, no tiene nada que ver con Consejo de Pinamar ni nada por el estilo. Y bueno, ahora con la desregulación, mucho de lo que estaban haciendo lo van a poder hacer un poquito más regular, ¿no? Que se juntaban entre 4 o 5 y alquilaban algún remis o algo por el estilo para poder venir y ahorrarse unos mangos, ¿no? Porque es mucha plata. Sí, no, ahora la gente espera en la parada del colectivo y pasa el coche, lo levanta y lo lleva. O sea, claro. Está pasando eso. Es que cuando las cosas te las marca la necesidad y el mercado, ¿no? O sea, cuando pasa el coso y decís, no, pero yo viajo, prefiero esperar porque en colectivo gasto 500 y vos me vas a cobrar 5.000, bárbaro. Pasa y haces las cuentas y bueno, me cuesta un poquito más, pero ya llego, ni lo pienso. Sobre todo el que viaja todos los días, imagínate que el que viaja 22 veces en el mes es un número. No, es un numerazo. Y también nos puede llegar a servir si se hacen las cosas más o menos bien y hay uno bastante pillo con cuestiones comerciales. Todo el comercio de Pinamar depende del colectivo. Y el colectivo cada vez tiene menores horas, abierto y todo, y nuestra vida nocturna de gente que va a trabajar y demás se achica cada vez más. Porque, por ejemplo, Pinamar Madariaga, el último es a la 1, tantos días, o los días de semana a las 12. Y bueno, a las 12 tenés gente de Madariaga. Se tiene que ir. Se tiene que ir, que va a decir que pierde colectivo, ¿no? Sí. Se tiene que ir. Y en el verano nos pasaba también, ¿no? Que los días de fiesta y demás, que esto que el otro, y a servicio reducido, porque obviamente cada uno no había que pagar extras porque eran más caros que esto que el otro, cada uno mira su bolsillo y tienen todo el público cautivo. Sí, y ahora, lo sufre el que tiene que viajar. Claro, ahora o tenían que ir parados o tenían que ver con si ponían a alguien más porque no dejaban media parada llena, entonces después era el juego de que no va y terminan pasando colectivo, ¿no? Y llevándolos a Madariaga o a Villa Gesell. Y ahora ya está. Sí. Se liberó. Están cambiando muchas cosas. La verdad que después de la última elección presidencial, muchas cosas que venían de décadas están cambiando. Nosotros, inclusive los partidos políticos, ahora tuvimos elecciones el domingo en la Unión Cívica Radical, elección interna provincial, cambio de autoridades y hay posturas enfrentadas dentro del mismo partido, ¿no? O sea, ¿cómo fue acá? Acá ganó Fernández, que está con Maxi Abad, que es el referente al cual también es parte de mi espacio político. La verdad fue contra Dominicini, que era el otro espacio que, digamos, viene del sector de Lustó. También con ideas, o sea, ¿dónde se ubica hoy el radicalismo? Es lo que tenemos que encontrar nosotros como partido, o sea, hacia dónde vamos a ir, lo que está sucediendo a nivel nacional, se acompaña, si es oposición,
Entiendo que no tiene que ser sí o sí por una o por otra, porque cada tema hay que analizarlo. Y bueno, están cambiando las estructuras. Le pasó lo mismo al PRO, le pasó lo mismo al peronismo. O sea, es romper y rearmar y ver cómo se hace, pensando, yo creo que siempre tenés que pensar en el bien del país, no del partido político, o sea, el bien de la comunidad. Pasa que el radicalismo se va a poner en una situación muy incómoda y el PRO también, si quiere jugar a la independencia. Porque el PRO, nada, somos derecha, que pim pum pam, bien, bárbaro. Pero si querés jugar independiente y vos por el otro lado tenés al presidente, que en un caso positivo, ¿no? Un escenario positivo, llega con la inflación domada. Vayamos tomando nota todos los pinamarenses, vamos a tener que hacer algo que hacemos con los precios, nos vamos a tener que morfar la inflación, porque se nos van a ir todo afuera, se va a complicar. Pero llega con la inflación domada, llega con un panorama económico más o menos bueno, y del otro lado tenés un núcleo que, te guste o no te guste, el 40%, 30 y pico, 40% es peronista. Después tenés las variables, ¿no? Peronista... de Cristina, de Kicillof, federal o el que vos quieras, ¿no? Pero eso va a estar ahí. Que creo que el que juegue Cristina ahora y que diga que va a jugar de vuelta y está en el eterno retorno de una mente sin recuerdo, más o menos, que vuelve siempre, creo que también es parte de lo que quiere el gobierno, ¿no? Porque es una manera de romperle a Kicillof y romper con el PJ. Pues si se junta todo eso, tienen un escenario complicado. Pero si no se junta todo eso y te da todo desgranado por ahí, del otro lado tenés el oficialismo. Y vos, para verlo, el radicalismo queda incómodo en la posición del medio. Sí, no queda cómodo pegado al oficialismo. Solo, como dijiste vos, la verdad que se hace difícil porque ya desde el 99 ya empezaron con los frentes y la verdad que las estructuras, si vos vas como partido único a pelear contra un frente, difícilmente pueda llegar a tener éxito. Y sí, el PRO está en una situación también parecida. Yo creo que Juntos por el Cambio se va a mantener por una cuestión de supervivencia, de instinto de supervivencia. ¿Vos creés que? Pues yo creo que se los va a partir. Yo creo que se va a llevar parte del PRO para otro lado. Sí, parte del PRO ya está, digamos, con Libertad Avanza. En el sentido de que creo que el Juntos por el Cambio, antes de sacar algo cerca de un dígito, porque del otro lado, en un escenario positivo, ¿no? Del otro lado tienen a Milei y el oficialismo. Creo que en alguna manera tienen que armar algo oficialista o armar algo de ese estilo a nivel provincial, ¿no? A nivel local, Cambiemos y la marca Juntos por el Cambio y demás ha funcionado muy bien. Sí, bien, es que venimos trabajando ya 9 años juntos y compartiendo, ¿no? Compartiendo sea la parte del Consejo Deliberante con concejales de ambos partidos y también en el Ejecutivo, ocupando secretarías importantes del radicalismo. Obviamente el intendente PRO desde el 2015, desde que Martín asumió hasta hoy inclusive, con Juan, pero con la verdad que se generó una buena dinámica. Sí, yo creo que sí. Martín en ese caso fue muy generoso, digamos, con el radicalismo, visto desde afuera. Se dio poder, no cualquiera cede poder. Se dio poder y creo que le fue positivo porque tuvimos, inclusive hasta la última elección, sin los votos del radicalismo no se hubiese ganado, o sea, fue obviamente los votos de ellos, pero también sumamos. En eso es un poco injusto para Juan, porque cualquiera puede ir y decirle yo te hice intendente. Si votaba el otro era por un voto de diferencia. No, pero uno menos para un lado y uno más para el otro. No lo llevo a lo personal, sino que la cantidad de votos que sacamos nosotros en la interna. Que es necesario. Sumaron, sí, obviamente. Sumaron directamente, no es que fue inferior el número. Quiere decir que vos los mirás y era prácticamente la suma daba casi lo mismo. Y esto también lleva a que la gobernabilidad sea en conjunto, pero ni siquiera te hablo en una negociación política donde me corresponde. La verdad que creo que los cargos que hemos ocupado es por capacidad, porque hay gente para el cargo y hubo momentos en los cuales se buscaba un secretario de salud y no es que decíamos, bueno, ponemos cualquiera porque con tal de que sea radical. No, tenemos la responsabilidad de saber que la persona que va a ocupar el cargo lo está haciendo, lo va a hacer bien, y si no lo hace bien se tendrá que hacer un lugar. Los cargos se han alternado, ¿no? Porque, por ejemplo, seguridad primero fue para el PRO, después fue para la UCR, después de vuelta ahora para el PRO, turismo lo mismo.
O sea, no es solamente... me parece que ha fluido, más allá de que a alguno puede gustarle el secretario fulano, o puede gustarle o no gustarle el intendente, o lo que carancho sea, ¿no? Pero dentro de todo lo veo como... Muchas veces en política vos tenés la idea de la suma cero, ¿no? Porque yo voy a ganar, porque a mí no me hace falta nadie, que esto y lo otro. Y a no ser muy poca gente iluminada como nuestro emérito presidente actual, vos no podés hacer eso. Porque vos tenés que sumar consenso, porque vos si realmente querés, o sea, si vos querés llevar un proyecto unipersonal o muy ideológico, lo que sea, listo, vos morí con la bota puesta, decís lo que vos querés, se acabó. Si vos querés llevar algo más grande, tenés que sentarte, negociar, sacar las cosas. Si no, no salen las ordenanzas, no sacás nada aprobado. Cuando sos secretario no te sale nada, porque te pelea con todo el mundo, porque es lo que vos querés y nada. Cuando sos intendente no lográs nada. Y creo que fue muy positivo, también viendo de dónde veníamos, ¿no? Los últimos 9 años. Sí, bueno, estaba recordando eso. Los años que nosotros estuvimos como en el Consejo Deliberante juntos, no fueron años fáciles, ¿no? O sea, fue desde el primer momento... Los primeros dos fueron horribles. Sí. Fueron muy buenos para aprender, yo aprendí un montón. Pero fueron horribles. Y los otros dos estuvieron buenos. Yo pude practicar todo lo que aprendía y había buena convivencia. Sí, mejoró la verdad que los últimos años, pero veníamos ya desde la época de Porretti con una falta de institucionalidad, una debilidad del Poder Ejecutivo, mucho conflicto dentro del Deliberativo, y eso se estabilizó a partir de 2015, y parte de esa estabilidad no es solo mérito de Martín, sino que en conjunto pudimos llevarlo adelante. Martín lo que sí tuvo fue la visión y darse cuenta que tenía que darle lugar al radicalismo, y esto lo iba a llevar a que las cosas transitasen mejor, y así fue. Martín es una persona que, donde lo analices desde el punto de vista político, es muy vivo. Es muy vivo. Ve el juego mucho más amplio de lo que lo ve la mayoría cuando está en el cargo. Porque cuando se van del cargo después todo, mira esto, mira aquello, sí, y me enojé, hice aquello, pero creo que Nobleza Obliga tiene una capacidad para ver la parte política muy buena. Sí, con lo difícil que es el Ejecutivo, porque la verdad que es intenso para un intendente ver que los funcionarios son seres humanos, que tienen sus problemas, que tienen sus egos, que a veces no se llevan bien entre ellos. Por más que sean del mismo partido. Por más que sean del mismo partido, no hablo de ideología política, sino que hablo de personalidades. Todo esto también pasa, hay egoísmos, hay gente que no, o sea, hay de todo, hay virtudes, pero a veces trabajar con tantas personas, pues estás hablando por ahí de muchos funcionarios, 50 funcionarios en distintos rangos, que a veces se pelean entre ellos, ¿no? Esto muchas veces no se sabe, pero es como pasa en un club de fútbol, ¿no? No quiero llevar lo que pasa con lo político. En un equipo de fútbol siempre hay alguna rispidez ahí, y Martín lo supo llevar muy bien, lo supo liderar. Juan mantuvo, o sea, heredó parte de ese equipo, y creo que con el radicalismo estamos también aportando lo nuestro. El otro día lo vi a Juan, estaba bastante más, ya le digo al señor intendente, estaba bastante más tranquilo. Lo vi y le digo, ya estás aprendiendo la botonera, le digo, se te nota más tranquilo en el andar, todo. Viste que al principio cualquiera que se tome el cargo, cualquier cargo que vos tomás, si realmente te importa, en algún momento te da un poco de ansiedad, adrenalina, por más que ya sabía de qué se trataba, hiciste la campaña porque quería hacerlo y todo. Una vez que te toca, no importa el cargo que sea o la dirección, vos decís, y ahora la haré bien, no sé qué sé yo, viste, al principio estás medio tenso, levantás la mano, no la levantás, fijas acá, miras allá. Yo lo vi bastante más tranquilo, y me parece que está necesitando Pinamar también de alguna manera una oposición que sea no anti este gobierno, porque si no podemos llegar a volver a empantanarnos como nos empantanamos en su momento, que era Viallo, 16 años, se fue, desastre, volvió, se fue, otro desastre, y así. Creo que yo sé que es difícil, porque siempre vas a buscar todo lo malo que hace un gobierno para decirle que por qué no te gusta, pero creo que la oposición tendría que buscar
un perfil más similar para mostrar lo que hoy Pinamar necesita, que son políticas de Estado, ¿no? Que vos sepas, bueno, se va Juan mañana, viene Fernando, Juan, otro Juan, viene Martín, viene Gregorio, el que venga, más o menos seguimos por este carril. Sí, acá la verdad que no sucede. Lamentablemente no sucede, creo que es una cuestión hasta cultural nuestra de los argentinos de ser, cuando sos oposición, también, ¿viste? Claro, es difícil, nosotros a veces lo sufrimos. Fuimos oposición, la verdad que siempre tuvimos la posibilidad de, inclusive siendo oposición, de entender que el municipio tiene que funcionar. Recuerdo que logramos la creación de tasas para que sigan funcionando las cosas, la creación de la tasa afectada de las cámaras y la tasa afectada a salud, a la terapia intensiva, eran necesidades de la comunidad. La oposición en ese momento pretendía no darle nada, nosotros éramos oposición, pero entendimos que era importante acompañar eso porque era para el funcionamiento del municipio. O sea, uno no puede decir que no solamente porque es oposición para que las cosas no funcionen, para después decirle que para criticar que las cosas no están funcionando. Claro. Uno le tiene que dar las herramientas, obviamente si son usadas mal, ahí sí se puede criticar, pero tampoco podés pretender que las cosas funcionen si vos después si no le botás las herramientas, no se las das. Así que nada, es una lucha que se hace difícil. Hay muchos que se confunden lo que es ser oposición y su cargo con lo que es ser intendente. Muchos creen de que desde una banca pueden mejorar la seguridad. Y desde una banca no puede mejorar la seguridad. La seguridad es una competencia que es provincial. ¿Le puedes dar más visibilidad a la causa seguridad cuando tenés un problema de seguridad? Sí, porque vos llamás al comisario, llamás al delegado, llamás a quien vos quieras, al de la distrital, lo que sea, y van porque es el Consejo Deliberante para que escuchen a los vecinos por qué pasa tal o cual cosa. Pero en realidad el Consejo Deliberante no tiene injerencia sobre la seguridad, o sobre la salud, o sobre tantas otras cosas que muchas veces es como que elíjanme concejal y yo voy a mejorar y te va a cambiar la vida, que esto y lo otro. Y se confunde porque en realidad lo que quieren ser es intendente, ¿no? O sea, y sí, bueno, cuando seas intendente, sí, mejorar la seguridad, que tampoco vas a poder hacer mucho, porque dentro de lo que es seguridad también es una competencia más provincial que local. Vas a poder hacer un montón si te pones las ganas, te pones las pilas, le das las cosas, tenés los fondos, le das los vehículos, la infraestructura, mejorás las cosas. Pero en sí, si te mandan o no te mandan efectivo, depende del gobernador. Sí, los efectivos sí, igual ahí difiero un poco con vos. creo que por eso te llamás Fernando y yo Edgardo. Creo que se hizo una muy buena gestión desde el municipio, desde el Consejo Deliberante se dieron las herramientas, porque es verdad lo que vos decís, la seguridad depende de la provincia, igual que la educación, igual que la salud, debería, pero la realidad es que no teníamos los mejores resultados acá en Pinamar en cuanto a seguridad, y se han hecho cosas como por ejemplo una ordenanza propuesta por el Ejecutivo, propuesta por el Secretario de Seguridad, que los que tengan cámaras hacia la calle las sumen a la red de cámaras que tiene la sala de monitoreo, y con eso inclusive se les quita el porcentaje de la tasa de seguridad que se paga en el municipio. Y la verdad que pasamos a tener como 2.000 cámaras, una cosa así, fue impresionante lo que aumentó. Y después el resultado, o sea, la mayoría de los delitos calificados donde hubo robos, es casi imposible salir de Pinamar sin que alguna cámara te agarre el vehículo. Y después de esto tuvimos como resultados del proceso investigativo que hace la Guardia Urbana, el Centro Integral de Seguridad. O sea, no lo hace la policía, lo que hace Pinamar, que creo que pasa en Tigre y en algún que otro lugar donde el municipio se ocupa y invierte en la seguridad, después le pasa todo al fiscal y el fiscal obviamente hace su trabajo y termina en un allanamiento en tal lugar y se terminan resolviendo los casos y agarrando a la gente, y que genera también dentro del mundo de la delincuencia, ¿no? Que agarraron a 4, después agarraron a 3 allá, después agarraron, si vamos a ir a robar, digamos que Pinamar está medio jodido, después te terminan agarrando. Yo creo que todavía tenemos un municipio bastante seguro con respecto a lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, en los vecinos, o sea, vayamos a los vecinos, sea el Partido de la Costa, sea Gesell, está complicadísimo. Gesell tiene de promedio un calificado por semana, quiere decir que le apuñalan, le pegan un tiro a uno, o sea,
esto de acá, no estamos lejísimos y gran mérito es el trabajo que, sí, toquemos madera y que se siga trabajando, no es solamente cuestión de suerte, creo que desde el Ejecutivo, desde la Secretaría de Seguridad, obviamente con el apoyo del Intendente y con las herramientas que le dio el Consejo Deliberante, que son estas ordenanzas, estas tasas afectadas, esta quita de tasas cuando la gente adhiere a las cámaras de seguridad, y creo que hay más todavía por hacer. O sea, estamos ahora con el tema de las motos, los caños de escape. Los caños de escape y las motos, es una cosa que está de toda la vida. ¿Vos aplicás la ley actual? Pasa más de tantos decibeles, pim, se terminó. El tema es que hay que frenarlo el muchacho cuando tiene ganas de pasar por adelante. Pero bueno, ahí tendrá que ver la igual creo, a ver política de hacerlo o no hacerlo. Si la gente que está escuchando coincide o no, bajó muchísimo, por lo menos en mi caso. ¿Por qué? Porque se secuestraron muchísimas motos, se destruyeron una cantidad de caños de escape impresionante. Cuando estaban destruyendo los caños de escape, me puse busqué en Mercado Libre a ver cuánto costaban los que me quedé sorprendido, caños de escape de 100, 120 lucas, que los estaban pasando por arriba con la máquina. Yo creo que el pibe que le sacaron el caño de escape se ve que nos debe odiar, el vecino estará más agradecido. Y se aumentaron muchísimo las multas. Las multas a veces las motos terminan quedando ahí porque es más cara la multa de lo que vale la moto. Y esto es una elección. Lamentablemente somos a veces hijos del rigor. Y si la multa fuese en 2 mangos, sigo andando con el caño de escape y no pasa nada. Pasa que Pinamar cambió antes cuando yo tenía 15 años, 16 años, era otro Pinamar. Era otro porque también cambia la conformación de la gente, ¿no? O sea, yo me crié saltando en los médanos, andando por los médanos y demás. Yo hoy no voy a los médanos. Sí. ¿Por qué? Porque si yo iba a los médanos, en cualquier momento tenés menos cantidad de médanos, menos cantidad de senderos, hay cada vez más cantidad de gente y te cae uno arriba. O sea, los días de invierno me fijo si tengo ganas de ir, pim pum pam, pero en el verano trato de evitarlo porque vas por un sendero y aparte piensan que están corriendo. ¿Por qué? Porque se ha masificado tanto y la gente que lo usa, siempre es un porcentaje chico, pero como es mucha gente, el porcentaje chico implica mucha gente que no tiene idea ni conciencia de lo que hace. Las cosas cambian. Cuando en los 80, 90 todos tenían el recuerdo de algún jeep o de alguna moto y el jeep y la moto hacían ruido. Hoy, en el 2020, muchísimos de los pinamarenses que habitan y que se criaron, que son nacidos y criados, no tienen la más pálida idea de lo que es un jeep. Que se perdió. Jeep, sí, el auto, sí. La Commander, la Cherokee y demás, porque no saben lo que es, porque ha cambiado nuestra cultura, cambió la tecnología, cambió un montón de cosas. Entonces, creo que, bueno, ahora con los escape libre y demás, bueno, hay que aplicar lo que hay que aplicar y hay que acomodar lo que hay que acomodar. Y si no lo haces y terminás llamando al desorden y al descontento. Sí, fue durante varios meses la queja más importante de los vecinos. Imagínate, tenés para quejarte de salud, de las calles, de los perros. 3 de la mañana, yo vivo a la vuelta de vos sabés dónde vivo, sí. Vivo a la vuelta de la iglesia. 3 de la mañana y escuchaba los ruidos de las motos en acá, que eran acá a la vuelta, en Bunge. Sí, pero digamos que estos últimos meses se ha notado, por lo menos yo también vivo cerca de una avenida principal y se escuchaban las motos. Y soy de las personas que se despiertan. Sí, soy de las personas que se despiertan ante cualquier ruido y ya me develo, así que imagínate, no me caía para nada bien. Y la verdad que estos últimos meses no he sentido más las motos, o estoy durmiendo más profundamente o no están pasando. Aparte, te molesta, es odioso, porque una vez que se te pone algo en la cabeza y es tan molesto, te rompe. Sí, y te enoja. Y también nos estamos poniendo viejos, porque antes por ahí no nos molestaba, éramos nosotros los que hacíamos líos y salíamos, pero ahora ya estamos grandes y ya... Sí, eso también es una realidad. Este verano tuve que ir por primera vez a hacer de malo enfrente con los vecinos de enfrente, que vinieron un montón de chicos y no podían dormir mis hijos a la madrugada y se hacían fiesta. Pero también, de vuelta, van cambiando las cosas y más vale que te ayornes. Y esas cosas son las que hacen tan importantes los gobiernos municipales. ¿Por qué? Porque el problema que vos tenés con el vecino, una estadística que es fea, ¿no? Pero la mayoría de los homicidios, más del 70% es entre gente que se conoce, porque se tienen pica, lo que sea que. Y la mayoría de los estadística a nivel global, ¿no? Y la mayoría de los problemas y demás generalmente es entre vecinos o es entre conocidos y demás.
Entonces, ni hablar los problemas familiares y demás. Entonces ahí está donde la localía es tan importante. ¿Por qué? Porque la localía hace que a través de un tercero que es el malo, la policía, el de tránsito, lo que sea, no tengan que enfrentarse entre vecinos, ¿no? Porque después en algún momento que no puedes dormir, te calentás y cruzás el coso y decís, no me areje, no me salgas arando a las 3 de la mañana porque me despertan los pibes, bajá la música porque no puedo dormir. Yo a las 7 tengo que salir. Sí, bueno, eso pasa cuando tampoco está el Estado presente, porque la solución no debería ser entre vecinos, sobre todo debería el vecino tener la herramienta. Necesitas el tercero que haga de malo. Sí, la verdad, una de las cosas que también, bueno, volviendo al tema seguridad, del cual no tengo injerencia, solo más que nada por haber participado en el gobierno. Ojos en Alerta es una aplicación que funciona muy bien. He hecho uso un par de veces, que he escuchado ruidos raros, que los perros ladraban de una manera. Me mandás un WhatsApp a las 2, 3 de la mañana, son 2, 3 minutos y tenés un móvil ahí. Los vecinos ya casi todos están es un contacto, en realidad no es una aplicación, es un contacto de WhatsApp donde vos escribís y hay una persona del otro lado que lo recibe, activa, sabe perfectamente dónde están todos los vehículos, porque ahora están con GPS, cuáles son los vehículos que están en la cuadrícula esa, y los manda, pero tardan nada. La verdad que es impresionante lo rápido que acude, y es una herramienta que podría evitar este tipo de conflicto, donde no debería ser un conflicto entre vecinos, sino que si alguien está incumpliendo, tiene que ser el Estado el que esté ahí para marcarle o infraccionarlo si está cometiendo una infracción. Sí, la parte importante del Estado es que agilice y no entorpezca. Si vos tenés un problema, no con tu vecino, pero si vos tenés un problema X y tenés la posibilidad de resolverlo sin vos ir al frente y demás, sabiendo que tenés la norma o lo que sea, lo activás. El problema es que cuando vos no tenés nada de todo eso, tenés que ir vos. Y ahí es cuando es a ver quién grita más o quién se la banca más, y ahí es cuando aparecen los problemas, ¿no? O sea, sobre todo en el tema de los ruidos, la fiesta en las casas, básicamente, ¿no? Hasta la 1 de la mañana puede hacer todo el ruido que quiera, juntate con quien quiera. Después de la 1 de la mañana, déjame dormir. Sí, y también además se volvió de moda hacer las previas en las casas. Es una moda de los chicos hoy, tipo agarrar y juntarse en una casa, van todos ahí, y pobre los vecinos, porque es terrible. Una de las cuestiones que se trataba es la infracción va contra los que la están cometiendo o contra el titular de la casa, que seguramente es alquilada, porque son casas de veraneo, en la mayoría de los casos eran alquiladas, y la multa terminaba yéndole al titular, que es el dueño de la casa, que la alquiló. Tal vez no tiene la culpa, pero sí la responsabilidad. Es solidario. Sí, totalmente. Se quejaban los vecinos, pero bueno, vos por otro lado los alquileres generalmente de las casas que se alquilan son onerosos, y es algo que vos tenés que tener en el contrato, el daño que te está generando. Así como el depósito de garantía, que si te rompe el televisor te lo tiene que pagar, lo mismo pasa en este caso. O sea, si te multan, ocupate vos de cobrárselo a esa persona, porque nosotros nos tenemos que agarrar de la partida municipal. Pero si nunca tenés a alguien a quien cobrársela, nunca se la vas a cobrar y no sirve de nada. Con tanta multa de tránsito que desaparece. Sobre una propiedad la terminas cobrando. Sobre una propiedad la terminas cobrando. A la corta o a la larga, ni hablar. El Estado actúa. Te puede putear más, te puede putear menos, se puede enojar más, se puede enojar menos, pero sí. ¿Venís bien? Sí, la verdad que sí. ¿Estás tranquilo? Venía medio mal de salud. Vengo medio rengo. ¿Qué te pasó? Tuve un desgarro, porque no fue nada, por suerte, nada vertebral. Pensé que tenía un pinzamiento ¿En la espalda? Una hernia, después de un partido de fútbol. Quedé duro y... Mi vieja mula ya no es lo que era. Sí, los años no vienen solos. Y todavía estoy, 3 semanas hace ya que estaba, y todavía estoy con dolores en la pierna, así que todavía estoy recuperándome. ¿En qué tuviste un desgarro? ¿En dónde? En el muslo izquierdo. En la pierna. Pero que como me pinzó el nervio ciático, me dolía desde la mitad de la espalda hasta la rodilla. O sea, ¡ay, qué lindo! Estuve prácticamente 10 días sin poder caminar, usando muletas para llegar a moverme dentro de casa, ¿no? Porque no podía ni salir. ¿Estabas con faja también? Tuve una faja, estuve tomando diclofenac con relajante muscular, que fue lo que me recetaron. Fui 3 días seguidos al hospital, que me daban B12, no sé, me decían, con esto te vas a dormir. La verdad que no me durmió. Me seguía doliendo, fue muy, muy doloroso, y uno que nunca, yo en mi caso nunca había sufrido de dolor de espalda, ni nada, ni parecido.
Y mucha gente, viste, se queja del dolor de espalda, el ciático, el cuello, me acabo por agarrar y te quedas todo así duro, parecía Robocop. Y decís, tanto va a doler. La verdad que sí, duele muchísimo. Ahora los entiendo más. Soy solidario en la causa de los que no pueden moverse cuando te agarra el ciático. Lo tuve que vivir por motus propio. Pero después, digamos, en el resto, bien. En el Consejo Deliberante, bien. Tuve la posibilidad de ir a visitar a mi hijo este año, que se fue a vivir a Italia el año pasado. Y nada, eso te carga, te da muchas pilas para poder seguir adelante y volver al día a día. ¿Cómo fue el proceso? Porque siguió los pasos del padre. Claro, no, pero él nació en Italia. Mi hijo, yo estuve un tiempo en Italia, estuve 9 años allá. La verdad que fue una excelente experiencia. Me iba por un año o dos, me terminé quedando 9. Tuve la posibilidad de crecer muchísimo, de aprender muchísimo. Estar en Europa no es solo viajar, sino que te abre mucho la cabeza, te genera... te da otros objetivos, te levanta la vara, se podría decir. Y bueno, decidimos, casi fue una decisión más mía que consensuada, de volver a Pinamar, que son mis raíces. Habíamos comprado un hotel en Valeria con un amigo de Italia, con crédito italiano. Mis hijos vinieron, tenía Nahuel 6 años y Rocío estaba por cumplir los 3 añitos. Y le quedó un poco, ¿no? Terminó la secundaria el año pasado no, el año pasado, perdón, y el año pasado, después de la temporada, trabajó, juntó unos pesos y me dice, estaba ahí indeciso de qué hacer. Me pasó a mí también en un momento, yo no es que fui directamente del secundario a la universidad, sino que tuve un periodo de pausa y dijo, me voy con mis abuelos, porque él tiene sus abuelos allá, tiene tíos, va con familia. Y se lo extrañaba, así que tuvimos que este año ir a visitarlo. ¿Y allá está bien? Sí, re bien, consiguió trabajo enseguida, tiene muy buen sueldo, gana la señora por mes, que es un muy buen sueldo porque trabaja turnos, también trabaja de noche, entonces eso le sube el sueldo. Y nada, verlo ya convertirse en hombre, ¿no? Porque tiene 20 años, cumplió 20 años el 2 de octubre, ahora hace poquito. Y ahí te das cuenta, ¿no? Lo viejo que estábamos, ¿no? Cuando decís, che, tu hijo tiene 20 años. Yo siempre digo que los chicos son el certificado de te vuelves viejo, ¿no? Porque una cosa es tu nene, que esto que lo otro, y después lo mirás, Sebastián tiene mi altura. Sí. O sea, mi hijo tiene mi altura, mide casi 1,87 m. Me mirás así, que yo, decís, pucha, y sí, ya no soy más. Ya está, es el certificado. ¿Te acordás que éramos los jóvenes que entramos al Consejo Deliberante? Era la juventud. Marcelo decía que ella nos había llevado a la juventud el Consejo. Y bueno, fue hace 12 años. Eran otras épocas y bueno, nada. Y después mi hija, ¿no? Rocío, 16 años, está estudiando en la técnica maestro mayor de obra, que le encanta. Se la pasa dibujando casas, diseñando. Después no sabe si quiere seguir para decoradora de interiores o arquitecta. Pero bueno, siempre... Sí, la verdad que no pasa siempre, no pasa seguido. Bueno, Nahuel estaba por estudiar chef, o no sabía qué hacer, estaba medio indeciso. Y es re lógico y es lo más normal, porque la mayoría de los chicos, cuando terminan la secundaria, 17 años, todavía no es fácil decir no, pero tengo la vocación. En cambio, mi hija no, yo creo que a los 12 años empezó, quiero ser arquitecta. Estaba yendo a otra escuela y que pedía cambiarse a la técnica porque quería ser maestro mayor de obra y medio que tuvimos que negociarlo, porque la escuela técnica además es doble turno, son 8 horas, ella entra, por ejemplo, ahora 1:20 y sale a las 10:20 de la noche. O sea, está todo el día en la escuela, es pesado, tiene muchas materias, mucha tarea, pero ella está feliz, así que esperemos que termine la carrera. Que termine la carrera. Sí, lo va a hacer, aparte tiene muy buena nota, porque cuando te gusta algo se te hace más fácil, así que creo que así va a ser. Por ahí se pelea con algún profesor porque no coincide con los gustos de cómo quiere la casa. No me dejan poner la escalera acá, pero yo la quiero poner acá, y eso berrinche, pero sí le gusta mucho. Esa es la parte importante, es que tenga pensamiento crítico propio. Después, si está bien o está mal, lo aprenderá cuando le empiecen a salir canas. Sí, creo que sí, es muy crítica, es terrible. No, pero está bien, o sea, sí. Si hay algo bueno que puedes hacer, yo siempre digo, o sea, si hay algo que puedes hacer con tu hijo y demás, que piense por sí mismo, que se haga por sí mismo y demás. Totalmente. Dale las herramientas, después será lo que quiera hacer, ¿no? Mira, si algo que no hicimos fue imponerle nada a nuestros hijos. No tengo ningún hijo hincha de River, mi hijo es de San Lorenzo. En su momento decidimos no bautizarlos, aunque Romina y yo estamos bautizados, casados por iglesia. Decidimos no bautizarlos y que elijan ellos su propia religión.
Nahuel ya de grande, a los 12 años, le picó el bichito, fue y se hizo la comunión, se bautizó de comunión, todo junto. Está piola porque lo valoran más. Y sí. Que si se lo impones. Él decidió seguir ese camino, obviamente lo apoyamos. Así como cuando decidió irse lo apoyamos, así como cuando eligen algo tratamos, siempre que sea coherente, lógico, ¿no? Apoyarlos. En cambio mi hija no decidió y tampoco se lo impusimos, así que en el sentido de nosotros darles la libertad de que puedan decidir, lo hemos hecho desde siempre. ¿Entendiste un poco más a tu viejo cuando se te fue el pibe para...? Sí, es dura. Es difícil. Ahora vamos a ver si lo convencemos para que venga para las fiestas. Que venga él ahora. Porque nosotros somos 3 los que tenemos que ir y la verdad que son 3 pasajes contra 1. Pero igual valió la pena porque no tuve nunca la posibilidad ¿Cómo de... no va a valer la pena ir a ver a tu hijo? Sí, y viajar. Mi hija no se acordaba nada, imagínate, era muy chiquitita y no recordaba, prácticamente no se acordaba de la casa, no sé, porque nosotros tuvimos la posibilidad de a través de créditos comprar una casa, hacer unos departamentos, que fue donde crecieron fueron sus primeros años, y no se acordaba de nada. Sin Nahuel, porque ya era un poco más grande, tenía algunos recuerdos, así que para ella fue como si fuese la primera vez, aunque estuvo 3 años viviendo allá. Fuimos a Venecia, que está muy cerquita, fuimos a conocer lugares en la zona, y la verdad que fue una linda experiencia familiar, ya con chicos grandes, que es distinto. Sí, ya vas más relajado. Sí. Cada uno ya sabe qué tiene que hacer, no andas corriendo a ninguno. No, al revés. Dale, papá, vamos. Dale. Pero bueno. Así que, bueno, ¿estás cómodo? Sí, re. Viste que pasa rápido el tiempo, ya vamos 50 minutos. Mirá. Dijiste, no, pasa rápido el tiempo. No, es que generalmente las notas, o nos acostumbramos así, sobre todo los que estamos hace muchos años, que las notas son 15 minutos. 10 minutos como mucho, sí. 15 como mucho. Está ahí. 10, 5 y dale, pasa el que contestá. sigue, pasa el que sigue. Dale, ahora decime, ¿y qué opinas de fulano? Y dale. Y la idea de esto es otro, es justamente. En ninguna nota puedes hablar de tu familia, de las cosas y todos, si no es distendida, y lo mismo. La idea es ver si puedo mantener este formato, pulirlo y mejorarlo para llevarlo más para adelante, porque creo que es lo que... ¿Viste cuando vos vas en la radio y prendés la AM y tenés la, no sé, Radio 10, vas a Mitre, vas a Rivadavia y por momentos si no, basta. Porque no es charla, no es ver cómo genero, porque hay un público ávido de eso, cómo genero malestar, cómo genero bronca contra uno o contra otro. Sí, la verdad que yo he dejado de escuchar radio, prácticamente he dejado de mirar los noticieros porque están muy influenciados. Nada. Hoy dejé de seguir. Busco información por otro lado. Hoy dejé de seguir temprano en Twitter. Yo manejo mucho Twitter. Dejé de seguir. Me pasan 2 cosas raras. Hay una nota diciendo qué momento es peligroso hacer ejercicio. Bueno, bárbaro. Entro a la nota y lo primero que decía era cuando tenés un exceso de ejercicio podés tener rhabdomyoidosis. ¿Viste cuando haces mucho ejercicio que afectás los riñones? Sí. Porque, entonces digo, no puedes poner que eso es lo primero en la nota. O sea, ponerlo al final, que sí, que si te pasa un caso como el caso Carrasco, o tenés que le pegaron un baile, o realmente tenés un exceso de ejercicio por X motivo, te puede llegar a pasar algo parecido a eso, pero voluntariamente es muy difícil que te pase, ¿no? Te la tiraron de entrada ahí. Claro, te la tiraron de entrada. Entonces, Ni gana. Claro, o sea, hablar de exceso, pero ¿por qué? Yo intento hacer ejercicio 6-7 veces por semana, 8. Entonces, bueno, pues una nota que me puede llegar a interesar. Entonces entro a la nota a ver de qué se trata, a ver si tiene un tip que esté piola, que yo no haya considerado o algo. Pero ya cuando te ponen lo primero de eso, te dice, bueno, entonces no tengo que hacer ejercicio, a ver si me lastimo. Y dice, no. Sí. Entonces agarré y dejé de seguir a cosas. Y al ratito veo en el feed que Javier Esmaldone, mis 2 centavos, había publicado una foto de Milei con Jordan Belfort, que es uno que escribió El Lobo de Wall Street, la película de DiCaprio. Sí. Bueno, él es el que realmente escribió. Y el tipo escribió un libro, está muy bueno lo que él escribió. Si alguno tiene alguna vez la posibilidad y tiene un tiempo, lea el libro. No sé si la película está buena, no la vi la película, pero el libro sí está muy bueno.
donde él explica, nada, el tipo trabajaba en Wall Street, quería hacer plata y nada, hacía desastre, estafó un montón de gente. No, o sea, el tipo te dice todo lo que hizo, después te dice las condenas, las multas que pagó, después te dice las condenas que tuvo que pagar en prisión, o sea, no te está diciendo, voten menos, los voy a defraudar y después son todas conspiraciones en contra mía, no, y te abre un poco la cabeza de cómo funcionaba, al menos en el momento en que él estaba, el sistema financiero o lo que él aprovechó del sistema financiero. Para alguien que es curioso como yo, me parece piola, qué sé yo, vos lees y lees de parte de alguien que sabe, o sea, y aprendés, ¿no? O sea, no para homologarlo y hacer una estafa como la de San Pedro, pero aprendés. Entonces, bueno, se dedicó no solamente con la película, a escribir otros libros y hacer conferencias y todo, y había publicado una foto Milei con este tipo. Y Smaldone empezó, como venía con lo de, porque está enojado en contra del gobierno, venía con lo de San Pedro, con el esquema Ponzi y todo, que estaba con un estafador, que esto que lo otro. Sí, el tipo es un estafador, pero si te quejas porque salió una foto con Milei, también quejate con todos los tipos que salió foto desde Leonardo DiCaprio para atrás. Sí, no, porque le pones una vara, viste, que es imposible porque vos estás enojado con el presidente, entonces cada uno le pones esa vara. Entonces le comenté, le digo, mirá, me parece que es más tus sentimientos negativos que otra cosa, le digo, porque si vos lo analizás, es un tipo que es público. Totalmente subjetivo, sí. No estás analizando una persona que es reservada y que está en proceso de ser condenado. Un tipo que ya fue condenado, pagó su deuda, todo, se dedica a eso públicamente. ¿Sabes qué hizo? Me bloqueó. No, bueno. Ya está. Pero bueno, yo pensaba que valía algo más. Me contestó y después me bloqueó. Bueno. Que cuando me contestó, pucha, yo pensaba que valías algo más. No, valés 2 centavos. No, 2 centavos. Literal. Sí, 2 centavos nomás. Así que mucha gente se equivoca cuando piensa de que yo tengo la facultad a veces de que puedo hacer enojar a alguno cada 2 por 3. Porque básicamente puedo hacer enojar a quien se enoje porque no preste atención a lo que yo digo. O sea, vos planteás una cosa. Yo creo que lo que vos planteás puede estar bien o puede estar mal y te voy a dar mi porqué. Si vos eso lo tomás personal y me contestás, yo te voy a seguir explicándote, pues yo te voy a explicar de la filosofía, de las cosas y todo. Pero hay gente que no lo entiende y lo toma como que, dijiste esto, estás a favor de fulano. Dijiste que esto, estás a favor de mengano, estás en contra de esto. Hay cosas que hace Milei que no me gusta, las pongo y me dice, no, sos un cuca. No. Sí, no, está pasando mucho eso. Ya venimos con la herencia estaba el K y el anti-K en otras épocas y la verdad, hasta peleas familiares. Y no puede estar como decís vos, che, mirá, esto está bien, esto está mal, no es 100% bien ni 100% mal, que es también lo que decíamos, se perdió un poco en los medios y por eso ya dejas de mirarlo porque está todo, depende del canal que ponga, sin nombrar a uno u otro, es así, y se perdió la objetividad en todo y hay mucho enojo, sobre todo en la parte política. En este periodo está pasando lo mismo, o sea, hoy estás con Milei y estás en contra. Él también es un personaje que si no estás conmigo sos mi enemigo porque tiene ese comportamiento, esa vara y tampoco es así, o sea, hay cosas que le han votado y cosas que han acompañado y hay cosas que no, hablando fuera de su sector, no creo que hasta con su sector se ha peleado. No, sí, también echó un par de él. Estás conmigo, sos mi enemigo. La verdad que es un poco difícil. No sirve para crecer, o sea, sirve para que vos querés lograr X cosas, pero después vos te vas y si no construiste nada que realmente sea de consenso, todo lo que vos hacés de un lado, viene otro con un decreto al revés y lo vuelve a poner. Sí, lamentablemente es así. O sea, por eso digo que a Pinamar le falta tal vez una oposición, no ahora, dentro de 3 años, 2 años y pico, cuando haya otra elección a intendente, ¿no? Que para que podamos tener continuidad. Porque tener continuidad sirve. Pero no continuidad porque me gusta Juan y que Juan siga. Continuidad para decir, bueno, las cosas importantes, ¿cuáles son? ¿Podemos entender ahora que Pinamar está más limpio? Sí. ¿Está más limpio que hace 4 años? ¿Está más limpio que hace 2 años? ¿Que hace 1 año? Sí. ¿Podemos entender que los municipales están cobrando en tiempo y forma? Sí.
Listo, estas cosas no se tocan y después de acá veamos cómo crecemos para adelante. Sino cuando alguien llega, y no es algo para lo que viene, y dice, todo lo que se hizo está mal, ahora voy a hacer... Sí, arrancar de cero. Vamos a arrancar de cero y tenés una reflexión, pero lo más fácil para ver es las tasas o el cobo. Entonces le decís el cobo, bueno, ahora todo esto que dieron, bueno, ahora nosotros lo vamos a bajar. El tipo que invierte, ¿cómo hace? O dice, todo esto que te dimos de impuestos ahora te los voy a bajar, o todo esto que te sacaron de impuestos ahora te los voy a poner. Sí, no creo que haya un cambio tan grande, pero sí a veces pasa que cuando la posición está en férrea, ellos mismos a veces se hacen de la idea que eso que defendieron tanto tiempo y que tal vez lo estaban haciendo porque era lo opuesto a lo que estaba el otro partido político, cuando llegan al gobierno lo aplican y deshacen todo lo que nos ha pasado mucho. Hay una subsecretaría en la provincia que es de tierra, que no solamente lo que hacen en la subsecretaría de tierras y hábitat, ahora no sé cómo se llama, porque cada gobierno que pasó no solamente cambiaba el funcionario, que es lógico, hasta el nombre del edificio le cambiaban, era impresionante. Ahora creo que es la subsecretaría de hábitat, se llama ahora, lo achicaron el nombre, antes tenía un nombre larguísimo, y era deshacer, pasar del gobierno del anterior, de María Eugenia lo cambió todo, ahora volvió Kicillof, cambió todo nuevamente, y la verdad que lamentablemente pasa mucho eso de deshacer lo que hizo el anterior, y como decís vos, a veces algo de lo que se hizo está bien y hay que dejarlo como base y seguir proyectando para adelante y para nuevo, para crecimiento. Sí, porque por ejemplo, los balnearios nosotros los adjudicamos en el 15 y Martín firmó en el 16. Sí. ¿No? Y sí. Eran 15 años. Ahora eran 10 más 5. 10 más 5. 10 más 5. O sea que dentro de 2 años... Sí. Dentro de 2 años toca. Se revé la situación. Se revé la situación y esos 2 años verán si se dan 5 más o... Dependiendo del comportamiento y del cumplimiento de las normas y demás. Y toda la mano en coche. Pero, por ejemplo, ahí tenés algo que es importante ver. Vamos a seguir con esa política. Porque vos imaginate que venga mañana uno y diga, ahora quiero hacerlos de ladrillo de vuelta. Sí, no, es difícil volver para atrás. Yo no creo que por más que esté... Quiero achicarlo y sacarlos. Sí. O sea, no se da, pero es la parte importante en donde creo que políticamente Pinamar tiene que empezar a marcar cuáles son, como las políticas de turismo, por ejemplo. No tenés ninguna política de turismo que se haya mantenido por cuestiones de municipio propio, ¿no? Sí. No sé, la de la Semana del Terror, creo que era que caía en Semana Santa, sí. Que ahí le erraron. Macho, tenemos Semana Santa y me pones Semana del Terror. Igual está buena, la verdad que he ido y la verdad está bien hecho. No digo que le erraron en el proyecto, la fecha, las cosas en la fecha. Entonces es una fecha que es santa para mucha gente, yo incluido. No me ofendo, haz lo que quiera, pero es como, vas por el otro lado, ¿no? O sea, pero más en un lugar que somos varios los de gozo. Pero, ahí me salió gozo. Pero, por ejemplo, no sé, la Merrell fue la Merrell durante mucho tiempo hasta que Merrell se fue y después cada 2x3 hay una que otra carrera. No tenemos cosas así que digamos el municipio hace, como hacía en su momento, no sé, la fiesta de la carroza, en su momento la fiesta del Poseidón, que hoy no sirven, ¿no? Porque si hace de vuelta la fiesta del Poseidón, sí, difícilmente. Tenés que ayornarlo al 2024, ¿no? No hay algo que haya durado 30 años, 20 años que venimos haciendo y que como el locro que hacen en la fiesta de la raza en Gesell, por decirte algo, la pasión de Madariaga, que la verdad que es espectacular. La fiesta de la raza. Esperemos que lo que se está proponiendo ahora dure. La fiesta de la pescadilla es una muy buena fiesta, no es no es vieja, pero está muy buena y yo creo que es algo que va a durar porque también no es solamente parte del municipio, esto lo organizan también las instituciones. Justamente, lo hacen las instituciones. Para que esto se lleve adelante y Pinamar tiene potencial para desarrollarse. Yo creo que va por buen camino, se sigue manteniendo. Estuvimos a punto de derrapar en algún año, un par de años atrás, una década, digamos, y hoy lo veo más estable como para proyectarse a futuro con el crecimiento que está teniendo. Es que el momento para proyectarse con esas políticas de turismo, no sé, la planta depuradora, lo que vos quieras hacer es ahora. Porque ahora venís de 3 gobiernos, este va a ser el tercer gobierno del mismo signo político, y es el momento en donde decís, bueno, podés mostrarle a quien quiera hacer algo, o a quien quiera desarrollarse en Pinamar, mira, ves, hace 9 años
tenemos esta política y de acá para adelante, los próximos 3, vamos a seguir lo mismo y después de ahí en adelante, si hay un consenso, porque yo veo que hay algo, que hay un montón de motivos para decir que las cosas aumentaron. La luz aumentó un montón, el gas aumentó un montón, sueldos y demás. Pero si no vamos a ver cómo nos vamos a reinventar para esta temporada, nos vamos a quedar fuera del mercado. Por el simple hecho de vivir en Argentina. Y Pinamar siempre es un poco más caro que el resto, ¿no? Porque el supermercado de acá es más caro que el de Madariaga, o sea, no hace falta que les explique a la gente de acá lo que es, ¿no? Pero yo veo que tenemos una temporada por delante donde va a venir mucha gente porque tenemos un destino turístico hermoso, porque cuidamos nuestra ciudad y demás, pero el consumo no va a ser el mismo y vamos a tener algún que otro cachetazo, como el señor que quiere pagar la carpa barata y hace un video y lo sube en todos los medios porque está enojado porque le cobran más cara las cosas, porque las cosas subieron en dólares. ¿Qué no subió en dólares? ¿No? Sí. O sea, si vos mirás desde enero a hoy, ¿no? Que tenés el mismo valor del dólar prácticamente con una inflación del 4% mensual. Sí, es difícil, pero entiendo que si uno no es acorde también a la competencia, porque también es cuestión de mercado, no es que decís, no, le voy a meter un 30% más en dólares. Miremos lo que están haciendo los demás, o sea, veamos el mercado, veamos la realidad. Yo creo que no es momento de generar grandes aumentos. Si queremos ser competitivos en precio y la gente diga, che, agarro la calculadora, fácil. Aparte hoy agarro, miro vuelo, no tengo que salir lo hago desde mi casa con el teléfono, me doy cuenta que me sale más barato irme a Brasil, a Chile, Cuba, a Chile, a otro lado, y te terminan yendo. El pinamarense, nosotros, porque me incluyo en parte de esta comunidad turística que tenemos que defender, no podemos zarparnos con los precios, tenemos que estar acorde a que sea conveniente, o sea, que salga lo mismo para ser competitivo. No podemos ser un 30 o un 40% más caro que irte a Brasil en avión. Pero bueno. Estamos complicados. A ver, todo lo que estamos hablando es voluntario. El que escucha del otro lado dice, tienen razón, sí, es bien por él. Y el que dice, nada, ¿qué entienden? Yo conozco mi negocio, bien por él también. No desde el punto de vista que hay que bajar los precios, no. Vamos a tener que ver cómo hacemos. Porque el otro día estaba hablando con una persona que aprecio mucho y me dice, ¿cómo ves la temporada? Y la temporada la veo que va a venir como la vino en las primeras 2 temporadas de Macri, donde vamos a tener que ajustar rentabilidad en función de tener cantidad. Yo soy más partidario de la cantidad que de la rentabilidad. Es que si yo tengo mucha cantidad... Se queda vacío, no es como una lata de tomate que decís, che, no la vendí hoy, la vendo mañana. Sí. La semana que te quedó vacía, que la perdiste. El hotel vos lo conocés mejor que nadie. Si yo no vendo una caja de alfajores, bueno, la vendo mañana. Pero la habitación de hotel que quemaste una noche. Sí. Y si tenés 5 en una noche y tenés 10 habitaciones libres, perdiste 10 habitaciones. Totalmente. Yo también soy partidario de lo mismo. No todos los que se dedican al rubro hotelería, acá en Pinamar, departamentos, llámese apart, lo que sea, tienen esa mentalidad y eso también a veces nos hace pesar. Porque la pérdida no solamente de la persona que no alquiló, esa persona tal vez se fue a otro lugar, el restaurante, no hubo gente que se fuera a comer al restaurante, que vaya a comprar al almacén, que se mueva en Pinamar. Hay reuniones periódicas con las cámaras de comercio, con la asociación hotelera, hay una comisión de turismo con la cual concejales estamos involucrados, con la Secretaría de Turismo, y son los temas a discutir. Hoy estamos hablando de invertir en publicidad, de dedicar a una empresa que se dedica a hacer este tipo de cosas y hacerlo de una forma un poco más profesionalizada. ¿No es momento de tener un ente mixto descentralizado de turismo, como tiene Mar del Plata y demás? Se viene hablando hace mucho, como lo tiene también Tandil, el Tandil creo que es mixto. Mixto pero descentralizado. El de Mar del Plata es descentralizado, es un ente autárquico. Creo que sí, yo creo que sí. Porque creo que turismo no tiene que ser un puesto político. Creo que turismo tiene que ser un puesto, más allá de quien le toque ahora, ¿no? Bueno, con Mercedes teníamos esta discusión en su momento. Yo quería que sea descentralizado y ella quería que sea centralizado en su momento. Con Maldini también tuve la misma discusión, que eran los que estaban en su momento, que eran pares míos, ¿no? Porque para mí tiene que ser descentralizado, porque tiene que ser de alguien que se dedique al turismo, que sepa, en función de qué. Y tiene que ser autárquico, o sea, que tiene que tener su propia plata. Doy un ejemplo claro porque vos me entendés perfecto, el que está escuchando no son sopa de letras de la misma palabra.
Cuando un ente mixto es descentralizado y es autárquico, significa que no importa quién es el intendente, el ente mixto descentralizado de turismo sigue funcionando. Si el municipio está fundido, pero tenés una buena administración del ente mixto descentralizado de turismo y tiene su propia tasa, tenemos una tasa del 5%, como tenemos la tasa de salud, tenemos la tasa de turismo. Aumentan un poco menos el módulo y como no van a tener gasto en turismo, le pones un 5% a todas las tasas de turismo, ¿no? Entonces, turismo recauda plata. Bien, entonces vos podés evaluar a turismo para que realmente haga turismo, y después, si no hay gas en el hospital, que siempre hay un problema que no hay plata en el hospital cuando tenés una urgencia, no le sacás a turismo, sacarás de otro lado. Y turismo tiene siempre su propia plata, tiene su propio presupuesto, tiene su propio plan, y te da estabilidad a lo largo del tiempo, para que vos puedas desarrollar políticas de turismo que sí duren en el tiempo. ¿Por qué? Porque más allá que el puesto siempre va a ser filopolítico, porque ¿cuál es la gracia? Tenés una persona que es experta en turismo. Y después tendrá que tener de acuerdo a cómo se maneja de adentro en su funcionamiento, ¿no? Si lo propone el intendente y lo vota el Consejo Deliberante, si lo proponen las cámaras y lo aprueba el intendente, pues se pueden armar varias de esas cosas. Estaría piola para empezar a preparar el Pinamar que se viene para el futuro, ¿no? Para que podamos tener un plan de turismo. Cualquiera que viene acá, vos imaginate que, ¿por qué no tenemos un Howard, por qué no tenemos un Sheraton o un Hilton o un hotel de calidad en Pinamar? Vienen acá, te van a preguntar cuánto tiempo se llena, cuánto es la temporada alta, cuánto es la temporada baja. Y bueno, después de ahí que le decís, le da la tierra, las cosas y demás, no tenés nada para decirle, no, pero quédate. Me decís, no, pero mirá, este es nuestro plan de turismo, esta es nuestra progresión, esto es lo que venimos haciendo antes, que no tiene que ver con el gobierno, ¿no? Tiene que ver con una decisión como pueblo de tomar un hecho fundacional que trascienda el Estado. Sí, creo que Pinamar, los que estamos en funciones, el Consejo Deliberante sobre todo, es como que todavía le tiene miedo al ente mixto descentralizado. Yo estuve estudiando lo que son los entes autárquicos, que hay un montón, o sea, es parte de las competencias nuestras crear los cargos, los entes autárquicos. Propuse, creo que en el 2019, 2020, crear un ente autárquico de vivienda. Para esto fui a ver los entes de Mar del Plata, la Tandil, Madariaga tiene un ente autárquico de caminos rurales, que se maneja con presupuesto propio, de manera independiente. Porque sin eso Madariaga no existe. Sí, es que la y verdad nosotros que sin no turismo no existimos. Y pasa en Mar del Plata, pasa en las ciudades grandes. Yo entiendo que los pequeños pueblos no necesitan entes autárquicos, que una administración central de la municipalidad puede abarcar todos los rubros, porque son pocos, sin desmerecer, solamente por tamaño, Lavalle, algunos pueblos chicos no tienen esa necesidad, pero a medida que los pueblos, las ciudades dejan de ser pueblos, pasan a ser ciudades, como no es Mar del Plata, que tiene 8 entes autárquicos, desde turismo, de pesca, hay un montón, creo que tienen hasta uno de deportes. Empieza a ser mucho más compleja la administración pública. Empezás a pasar, todas las áreas empiezan a pasar por el mismo ciclo de compras, de contrataciones, de sus necesidades. Son todas urgencias. La misma oficina tiene que comprarte jeringas para el hospital, que lo necesita de manera urgente, o cámaras para seguridad, y cada secretario, para él es la urgencia lo de él. Sí, para eso está. Es lo que me tenés que sacar ya, y están todos corriendo detrás de... cae como una especie de embudo, todas las secretarías, y Pinamar ya debería empezar a pensar en crear, o sea, empezar a investigar, a ver qué está pasando en otros municipios donde se llevan adelante, de entender que es una herramienta más que válida. Entiendo que quien lleva adelante el ente descentralizado, sea del tema que sea, tiene que ser del palo político del intendente, porque sí, tiene que estar nombrado. El que fue elegido exactamente, el que fue elegido por la gente para que lleve adelante las políticas en general, fue el intendente, y el intendente tiene que nombrarlo. Pero una vez que nombrado, tener su propia independencia de gestión de su presupuesto. Tiene un costo un poquito más alto, ¿no? Porque generar un ente mixto descentralizado de turismo es tener un contador más, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tiene que tener su propio contador, porque no es el mismo contador que el de la municipalidad, tiene un poquito más de gasto administrativo y todo. Pero cuando quieras hacer la publicidad de lo que sea, porque te parece,
Tenés que ver si hay plata. Vos tenés la plata tuya y vos la administrás. Es como que. Y creo que. Sí, pasan a tener un quit propio, cuentas bancarias propias. No es tan así de que tenés más personal político, porque vos hoy vas a una secretaría y tenés el secretario, el subsecretario y los directores. Bueno, pero eso si lo querés tener, lo tenés igual. Sí. Tenés que tener un poquito más porque... Te exige la LOM tener un contador, un director de compras y obviamente el que esté a cargo del ente. O sea, tendrás 2 personas más para que funcione igual que lo que está ahí. Después, el que va a ver que en la municipalidad hay mucha gente, siempre te va a decir que hay mucha gente. El que dice que hay que agrandar más el Estado, te va a decir que hay que agrandar más el Estado. Siempre falta para mucho y siempre el que quiere poco siempre le sobra un montón. Pero creo que turismo es más que necesario tener un ente mixto descentralizado de turismo. No ahora. Sí, la gestión que viene, de vuelta, como te decía, tenemos que apuntar a eso. Sí, yo en lo personal estoy de acuerdo en esta creación por convicción y por lo que vi y aprendí, ¿no? O sea, fui a ver a otros lugares cómo funcionan y sí, la verdad que es mucho más ágil el procedimiento, es mucho más independiente y los resultados son mejores. Esto es indudable. Así que estoy ya por ese camino con la idea. Falta que haya un consenso general, porque esto obviamente... Sí, y lo tiene que querer el intendente también. Lo tiene que querer el intendente, lo tiene que aceptar el Consejo Deliberante, porque son aprobados a través de ordenanza. El intendente necesita que lo acompañe también el Consejo Deliberante. Y después estaría piola que también la confirmación pase por el Consejo Deliberante. Te da un poquito de negociación política, pim pum pam, para poder crear políticas de Estado, ¿no? Creo, ¿no? Siempre es bueno cuando las cosas se hacen con buena leche, se puede decir. Con buena intención. Sí, cuando no tenés buena intención del otro lado está complicado. Y si el intendente propone y el Consejo Deliberante dispone, creo que estamos en buenos tiempos. Hemos pasado, como te decíamos antes, tiempos donde no pasaba. Estaría piola porque si lo haces ahora, que dentro de todo es fluido, es más fácil. Inclusive aunque no tuviésemos mayoría, como lo que decíamos antes, si sos oposición y tal vez tenés mayoría, porque suele pasar que en la legislativa gana una oposición y te quedás con una minoría en el Consejo Deliberante, como oposición, la oposición le tiene que dar las herramientas. El intendente va y pide algo, se lo tienen que dar. Después vos le hiciste mal y la herramienta la usaste mal, ahí sí te puedo criticar. Pero si no te doy la herramienta, ¿con qué derecho vengo a criticar lo que está sucediendo si yo no te di la posibilidad de hacerlo? Así que... Mira, yo no me voy a olvidar nunca cuando estábamos tratando la playa, trajimos, hicimos las cosas, todo que pim pum pam, y Lucas estaba muy enojado no, él estuvo en contra de todo el proceso licitatorio como se dio y lo veníamos a subsanar, que de hecho se terminó subsanando. Y en ese momento viene Lucas y hace una serie de objeciones. Yo había hablado con Hernán, había hablado con Biotti, Hernán Muriales Biotti, entonces Propin lo teníamos un VP, teníamos un par más de votos por ahí dando vuelta, ya estábamos, teníamos los votos para que salga aprobado. Y cuando en un momento me hace una serie de planteos, porque yo estaba llevando el tema adelante de Lucas, le digo, bueno, está bien, vamos a la mesa y lo planteamos. No, pero vos la tenés que votar, la ordenanza. No, yo no la voy a votar. Bueno, si no la vas a votar, todo lo que vos me decís que querés cambiar, no lo vamos a cambiar. Es más, voy a ver si agrando algo. Medio en sorna, pero medio en serio. Sí. Entonces le digo, pero porque si no es muy fácil, le digo, planteás esto y si damos lugar a lo que vos planteás, acompañala. Porque todas estas modificaciones van a ser en función de lo que vos propusiste. Claro. Le tomó 20 segundos pensar que lo que yo le estaba diciendo no era una chicana, sino una cuestión lógica, y después terminó saliendo aprobado por unanimidad. Discutimos, no me acuerdo, 2 semanas más. Sí, no, salió aprobado, yo me la acordaba de memoria, la fueron verdad. Más de 2 semanas, tuvimos un tratamiento de meses. Pero en el punto álgido de que iba a salir 8-2 o 10-2 en un momento, que esto y lo otro, para que salga por unanimidad. Hicimos una mesa grande, justo creo que fue una semana y media antes con la gente de Propini, y fuimos punto por punto a ver en qué estábamos de acuerdo y en qué no. Sí, no hubo consenso en todos los puntos. La verdad que me quedaron un par de puntos que no pude, o sea, no coincidía con el que me acuerdo era la intransferibilidad, porque si nosotros como Estado en ese momento decidíamos darle el beneficio a una persona porque
como Estado decimos, la gente que viene trabajando, que siga trabajando, queremos que esté. Pero si nosotros le damos el beneficio y después lo vende, que fue mucho lo que pasó en la playa, para mí no era razonable, pero entendiendo en esa negociación de que algunas cosas las pudimos lograr, el tema de, sobre todo la parte ambiental, los metros, achicar, retirar. Achicar los metros, achicar las capacidades. Totalmente, esos puntos pudimos lograr que mejore la situación para la playa, sobre todo, porque una de las cosas que estábamos perdiendo era el frente marítimo. Y se acompañó y lo terminamos votando por unanimidad, me acuerdo. Lo votamos por la 44-42. Lo votamos por unanimidad los 12 y después de ahí nunca más tuvimos problemas. Y cada cosa que salió, casi todos salieron por unanimidad las adjudicaciones. Sí, no hubo, excepto hubo algún conflicto. La que me dieron para que me mandaron a mí de malo para que bocháramos. Sí, fue. Bueno. Pero era parte del proceso también, porque en un momento cuando empezamos, un par de concejales me habían dicho, no, porque hay que revisar uno por uno. Bueno, revisamos uno por uno, ¿cuál es el problema? El primero que le dijimos que no, vino como pipa enojado. Se había equivocado en el pliego y había unas cosas que técnicamente estaban mal. Y técnicamente quien decía que estaba mal, había que votarlo en contra. Entonces se votó en contra. Claro, cuando llegamos a los que algún par que tenían conocido, que eran de toda la vida, que esto que el otro, que habían sido incumplidores, ahí a eso también teníamos que decirle que no, porque si le habíamos dicho que no a Guido... Eran muchísimos los que no tenían... Claro, si le habíamos dicho... que había incumplimiento, en casi todos había algún incumplimiento. Si nos poníamos estrictos, creo que casi ninguno salía adjudicado. Exactamente, entonces, bueno... Y volvíamos al conflicto, no es que decíamos, listo, se van. Volvíamos al conflicto otra vez con la posesión, porque yo todavía tenía la posesión. Exactamente. Por ende, la idea era resolver algo que venía de muchos años, de prórroga. Eso me sirvió porque con el ufito de que un hombre que había cumplido económicamente en todo, que esto que el otro, no era un hombre, una empresa era, ¿no? Yo siempre veo porque era él el que venía a hablar conmigo. Se acordó de mamá un par de veces cuando hablamos por teléfono, pero la realidad era que no había mala intención, o sea, habíamos tomado una decisión de ver uno por uno. Una vez que habíamos visto uno por uno, técnicamente estaba mal, como estaba mal, se lo trató en consecuencia, y después cuando teníamos que ver varios que también estaban mal, y ya a esos no, bueno, listo, entonces vamos a dárselo de vuelta a Guido y aprobemos todo. Así fue, y nunca más tuvimos un problema, más allá de Cabo Blanco, que bueno, decidió tener un problema, ¿no? Porque no es que hay algo que hicimos mal nosotros, no quiso pagar y ahí quedó. Sí, bueno. Creo que es una decisión propia de dejarlo así, hasta dónde llego, ¿no? Hasta cuánto tiempo lo puedo tirar. Exactamente. Y así quedó, trajo a Majul un año como para mostrar que tenía medio, que no sé qué sé yo, y ahí quedó. Pero una lástima, ¿no? Sí, la verdad que sí, pero bueno, en general el resultado del Frente Marítimo fue positivo. Hoy viéndolo ya con el diario del lunes... Pero fue tremendamente positivo, generó muchísimo trabajo. Nos cambió la cara de nuestra playa. Y fue una medida de Estado. Sí, totalmente. De la cual... ¿por qué fue una medida de Estado? Porque la licitación la sacó de Vito y demás. Viallo no la quería, hizo todo lo posible para voltearla. Parte del radicalismo, por Lucas, no la quería, y Vidauli tampoco la quería, hizo lo posible por voltearla, porque tenía un montón de defectos. Y cuando nos tocó a nosotros, lo primero que pensamos, bueno, ¿cómo hacemos para subsanarla, arreglarla? Cumplimos el fallo, hicimos la audiencia pública, acomodamos las cosas, y después hicimos la ordenanza supletoria y listo, pim pum pam, se terminó. La verdad que sí fue un proceso importante para ganar. La gente, la verdad que ni sabe todo lo que hemos trabajado en ese tipo de ordenanzas que han cambiado la playa. Yo creo que le cambió la cara a Pinamar. Muchos turistas que venían y veían los viejos edificios de cemento se encontraron con balnearios espectaculares. La verdad que son todos distintos, cada uno tiene su estética, pero todos son para mejor y con más accesibilidad, con más seguridad, con desfibrilador, la verdad que le exigimos mucho y tenemos una playa de calidad. Y no le costó al municipio un peso. No, al contrario, es parte de los ingresos del municipio en la temporada, es el Frente Marítimo, o sea, también los vecinos reciben el beneficio porque una vez que el dinero entra a las arcas se vuelca en obras, en mejoras, en arreglar la calle, en pintar el cordón, en mantener la ciudad también. Así que, ¿estás cómodo? Ya 1:25. Bueno, ya estamos, cómodo, sí, la verdad estoy re cómodo. Si querés ya te libero. Bueno, me voy a ir a hacer las compras que todavía no compré para cocinar para cenar. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. No, gracias, Edgardo, un gusto.
cualquiera que nos escuche y le haya gustado lo que dice Fernando, yo digo muchas boludeces, puede escuchar hoy a la noche en Spotify o en Apple Podcast, Nada Más Que La Verdad, el programita este. Que tengan muy buenas noches.